Cuando el balón bota, el Tri al servicio del PRI es el programa que realizamos hoy en Balón Cuadrado. El deporte mirado desde la sociología, la psicología y la historia. Como siempre, la bienvenida a Sergio Castillo. Jesús, ¿qué Sergio, tal? ¿Cómo estás? Históricamente el fútbol profesional, en particular la selección mexicana, ha sido objeto de, es como el oscuro objeto del deseo de la política. A través de la selección nacional, el poder intenta legitimarse en cierta medida, históricamente, insisto, pese a que los federativos y los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol se dicen apolíticos. Incluso el reglamento, uno de los reglamentos establece el código de ética que no se puede hacer proselitismo ni político ni religioso. La realidad es otra, sobre todo en la parte política. Esto viene a cuento porque en días pasados el comediante o conductor más bien de Televisa, Facundo, balconeó a Miguel Herrera. Él comentaba que en las elecciones intermedias pasadas le ofrecieron 2 millones de pesos por hacer tweets en favor del Partido Verde, que es un partido satélite o rémora, le llamo yo, del Partido Revolucionario Institucional. Y él decía que Miguel Herrera se pudo haber llevado entre 5 y 10 millones de pesos por los tweets que realizó en aquel entonces en favor del Partido Verde. Finalmente el Partido Verde, ni es ecologista, ni es de México. O sea, es un partido que pertenece a una familia y se ha convertido en un negocio de esta familia, Sergio, grave, digo delicado por la figura que es el Piojo Herrera. Sí, bastante delicado. A mí me preocupa, sobre todo, y yo lo pondría en primer término, me preocupa que los partidos políticos desembolsen ese tipo de cantidades en sus campañas políticas, en sus campañas proselitistas. Bueno, el tema del Piojo Herrera, que pues bien sabemos, no me quiero escuchar peyorativo, pero pues el intelecto no es su fuerte, honestamente. Me parece que bueno, el tipo le llegaron al precio, es un personaje histriónico, es un personaje que eso para su persona representa un cheque al portador, más allá de que haya obtenido buenos dividendos económicos, que como bien lo mencionabas en un artículo que publicaste en 2015 sobre esta temática, no le llenaba más bien la situación del bolsillo o del dinero, sino más bien, bueno, y esto es una interpretación mía, quiero pensar que va más por el tema histriónico, porque también en el sentido plenamente de los colores partidistas, creo que a Miguel Herrera eso no le viene valiendo un pito, por así decirlo, porque realmente Herrera, pues no creo que tenga una militancia plenamente política, pero de cierta manera para la empresa en la que laboraba en aquel entonces, a la cual está ligada la selección nacional, pues sus colores son plenamente priistas, ¿no? Y el Partido Verde Ecologista, históricamente, pues es un partido satélite del PRI, ¿no? Sí, esto tiene un valor agregado desde mi punto de vista. Ante el crónico descrédito de la política, cada vez echa mano de figuras como futbolistas, actores, cantantes, para acaparar, para atraer el voto o para incidir en el voto del electorado de cara a las elecciones. La elección pasada fueron elecciones intermedias y ahí se invirtieron alrededor de 5.300 millones de pesos. Ahora es una cantidad mayúscula, son alrededor de 127.000 millones de pesos. Si en aquel entonces hablaba Facundo que él supo que había una camioneta repartiendo alrededor de 80 y tantos millones de pesos, podemos darnos una idea de cuánto dinero va a estar en juego y que se va a manejar de manera oscura, opaz totalmente, en la próxima elección, que es presidencial y
iba a haber tantos cargos de elección popular, 500 diputados, 128 senadores. Y esto preocupa porque pues cada vez refleja la fragilidad de lo que es la política en México. Vamos a un corte, continúen con nosotros en Balón Cuadrado. Cuando el balón bota, el Tri al servicio del PRI es el tema que realizamos hoy en Balón Cuadrado y tiene que ver con el Piojo Herrera, lo mencionábamos hace un momento, de cómo a través de una serie de tweets que en favor del Partido Verde desató una polémica ácida en buena medida. Incluso en 2005 fue citado por la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en calidad de testigo para que explicara qué lo movió a realizar estos tweets cuando hay una veda electoral previo a las elecciones. Incluso hubo otros jugadores que también se sumaron a esta cargada, como se le llama políticamente, en favor del Verde. Tanto Oribe Peralta como Marco Fabián se subieron al carro de los tweets a través de redes sociales y esto también motivó una polémica que se sumó a la que ya había desatado el Piojo y en lo que quedó al final de cuentas fue en una multa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para estos tres personajes que fue poco más de 100,000 pesos para cada uno de ellos, que es como quitarle un pelo a un gato y de ahí no pasó. Sí, seguramente el tema del Piojo Herrera hace más ruido en esta situación. No se le exonera ni mucho menos. También se involucra a los otros personajes que participaron en el hecho, en el ilícito, porque realmente es un ilícito. No solamente los futbolistas, también muchos personajes del tema farandulero y de los medios de comunicación, etcétera, también estuvieron dentro de toda esta polémica. Sin embargo, pues creo que el tema de Miguel Herrera hace mayor ruido por las cantidades que percibió por una frase de 34 caracteres en Twitter. Y bueno, también todo esto es aprovechado por hay un contubernio ahí entre las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, la Federación Mexicana de Fútbol, etcétera, Televisa, de que los procedimientos electorales habitualmente se suelen realizar durante partidos de fútbol, llámese amistosos importantes, llámese Copas del Mundo, llámese Eurocopas, etcétera, sobre todo aprovechando de manera singular el tema selección mexicana, digamos, para que se distraiga un poco la atención del electorado y se favorezca el abstencionismo y que esto pues, a su vez termine dando el triunfo categórico muchas veces al partido que actualmente ostenta el poder, pues, que es el Partido Revolucionario Institucional. Sí, hay una serie de antecedentes para reforzar por qué el título del programa, cuando el balón bota, el PRI al servicio del TRI, al servicio del PRI. En 1981, José López Portillo descendió de su helicóptero en el centro de capacitación con un ejército de guaruras, ahí en Insurgentes, cerca del Estadio Azteca, Insurgentes y Avenida del Imán, para ver un entrenamiento de la selección nacional. Pidió a los jugadores, en aquel entonces Tomás Boy, de los que me acuerdo, para que tiraran una serie de penaltis. El técnico era Raúl Cárdenas. Al otro día todas las portadas de los periódicos trajeron la nota. Después, en 1993, cuando México queda subcampeón en la Copa América en Ecuador, son recibidos por el presidente Carlos Salinas de Gortari con bombo y platillo en Los Pinos. Entonces, como a partir de esta idea del balón, como
cómo se utiliza políticamente y sobre todo la imagen que tiene la selección nacional para los políticos. Yo no sé cómo veas esta parte, Sergio, de la historia del deporte. Bueno, en realidad a mí me parece un elemento bastante perverso que los políticos se aprovechen de esta situación. Y bueno, todo esto lo seguiremos contando después de un corte. Seguimos en Balón Cuadrado. Retomando el tema de la parte política y su estrecha relación con el fútbol, sobre todo como un deporte de masas y un deporte más que de entretenimiento, de negocio, pues sí me parece demasiado perverso que los políticos echen mano de esta situación para favorecer situaciones de índole electoral, de índole partidista. Y sobre todo, pues esto históricamente, como bien mencionas, lo ha venido realizando el Partido Revolucionario Institucional. O sea, descubrió una veta de oportunidad bastante importante alrededor del fútbol. Esto se ha venido sobre todo potenciando, me parece a mí, desde las elecciones de 1994. Quizá antes, digo, yo realmente todavía no tenía una edad consciente para darme cuenta de esta realidad. He leído algunas situaciones al respecto, como bien lo menciona Jesús, pero me parece que con esta mayor constancia que ha habido de México en torneos de talla internacional, creo que esto ha venido ganando cada vez más terreno. Yo uno de los procesos electorales que más recuerdo así, que hubo como una mayor difusión política en medio de un torneo internacional fue el proceso electoral de 2006, que me parece que durante el contexto de la Copa del Mundo sí se dio a mansalva. En aquella ocasión, como bien sabemos, obtuvo el triunfo electoral el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón. Pero creo que esto pues ha sido un negocio redondo para los políticos y no dejará de serlo de cara a las elecciones de 2018 y sobre todo en un proceso electoral pues cada vez más ácido, cada vez más evaluado, sobre todo después de este sexenio que ha sido bastante lacerado, ¿no? Sí, hay una historia interesante que se detonó en redes sociales a raíz del negocio que hizo Herrera, insisto, sin necesidad de dinero. Yo creo que él quizá ya tiene su vida resuelta en la parte económica. Estuvo no solo promocionando al Partido Verde, estuvo promocionando al estado de Chiapas, una serie de spots publicitarios de Chiapasionate, Segunda Mano, cuando aparecía con el Periquito, en fin, una serie de eventos que tienen que ver con la promoción pública y de productos, de servicios. Se calcula que por esta historia Miguel Herrera se habrá llevado entre su salario de técnico, que eran $200,000 mensuales, y los tweets y demás ingresos que tuvo por promociones, se habrá llevado alrededor de 200 millones de pesos en 3 años, algo que quizá como jugador, y yo no sé si como técnico, imagino, tiene que, a raíz de esta historia en redes sociales, insisto, alguien lo tildó como botarga del balón. Me parece que es una definición precisa de en lo que se ha convertido Miguel Herrera, no solo como técnico de la selección. Creo que cualquier equipo que tiene sus servicios lo ven más por la imagen que por su calidad como director técnico, que es mediana en general en el fútbol mexicano. No aporta mayor cosa, pero es una imagen que vende, Pedro Mármol del fútbol nacional. Así es. Sí, y bueno, para rematar este punto que mencionas, Jesús, creo yo, bueno, también
analizando un poco toda la polémica que se ha desatado con el actual director técnico de la selección, Juan Carlos Osorio, y con todo el tema de cómo ha llevado a la selección en los últimos años, bueno, finalmente se logró lo que los dueños del balón querían, que era clasificar a Rusia 2018. Se han cuestionado mucho los métodos. Yo no pongo en tela de duda que los métodos sean o no los adecuados. Sin embargo, me llamó la atención que en meses pasados, sobre todo a partir de la Copa América de 2016 y del catastrófico triunfo ante la selección de Chile por 7 goles en contra, se empezó a criticar duramente la gestión de Juan Carlos Osorio. Me parece que también los medios de comunicación, sobre todo, quisieron tratar de bajarlo del barco mundialista, y de a poco fueron metiendo y retomando a Miguel Herrera una vez que le dan luz verde para dirigir al América. Yo ahí empecé a observar y a vislumbrar que quizá Herrera otra vez era candidato idóneo para el tema selección nacional, para llegar a Rusia, y no respetando el proceso de Osorio, que fue quien los llevó finalmente, pero además pues para otra vez capitalizar las chequeras tanto de la Federación Mexicana de Fútbol como de Televisa y como de todos los socios involucrados en este tema. Sin embargo, pues a última instancia no se logró, se respetó el proceso del técnico colombiano, pero me parece que no será lo mismo económicamente hablando y para los dueños del balón lo que va a representar o lo que va a significar Juan Carlos Osorio que lo que pudo haber significado Miguel Herrera en un nuevo proceso mundialista. Sí, a manera de conclusión, de cara a la elección presidencial del 2018, que es preocupante por una serie de circunstancias que se han dado a lo largo del sexenio del presidente Peña Nieto, veremos quién hereda el disfraz de botarga del balón de Miguel Herrera, y sobre todo que la política se ha convertido en teatro bufo, igual que el fútbol mexicano históricamente. Estaremos atentos a cómo se da la relación del balón con la política en próximos programas. Esta es una emisión más de Balón Cuadrado. Sigan.